televisión. Sin embargo, tal vez muchos os preguntéis también, ¿quién era yo? ¿De dónde había salido? ¿Por qué me presenté como un nómada? ¿Y por qué escribí un diario? Me gustaría responder a esa pregunta mostrándoos los viajes que hice anteriormente. Ahora te invito a que vengas conmigo a conocer todos esos lugares, a que veas Samarcanda, a que conozcas el desierto y a que des la vuelta al mundo. Y llegamos a Etiopía, el único país africano que jamás ha sido colonizado ni conquistado. Etiopía es un país de enorme belleza y apasionante historia. Etiopía era un reino cristiano asediado por el Islam en el siglo XVII. Solar de guerras y hambrunas, pero de gente orgullosa. Única nación africana que nunca fue colonizada. Es una auténtica aventura recorrer su geografía en moto. Normalmente la gente piensa que venir a África en moto es algo sencillo, que las fotos, por ejemplo, de paisajes bonitos con las motocicletas y tal salen solas. Pues no, lleva todo mucho trabajo y hacer una foto como esta supone meter las motos en un pedregal y luego tener que sacarlas. Esto es una especie de paraíso, son montañas, selva y la verdad es una de las regiones más bellas y más puras que he visitado nunca. Primera ducha en Etiopía. Normal, que siempre hay soluciones de emergencia. Etiopía fue durante siglos el reino del Preste Juan, un príncipe cristiano que, según las leyendas medievales, reinaba más allá del orbe conocido, más allá del Sáhara. Y por tanto la búsqueda de los europeos de este reino se convirtió en uno de los motivos de las exploraciones, hasta que los portugueses lo encontraron cuando Bartolomé Díez dobló el Cabo de las Tormentas, llamado luego Cabo de Buena Esperanza. Cuando llegaron allí se encontraron un príncipe cristiano, el Negus, el emperador de Etiopía. Y además se encontraron con un príncipe cristiano que tenía problemas, porque el imperio musulmán, el imperio árabe, se estaba expandiendo y amenazaba sus fronteras. Y el Negus pidió ayuda a los portugueses y estos le mandaron soldados, pero también jesuitas. Y entre esos jesuitas iba un español, Pedro Páez. Castillo de Gondar, antigua corte de los emperadores etíopes. Desde aquí salió Pedro Páez hacia las fuentes del Nilo Azul. Esta pista es la que nos lleva a las cataratas de Tisisat, lo que se podría considerar la fuente del Nilo Azul. Y confieso que me alegré de ver lo que tanto quisieron ver el rey Ciro, el gran Alejandro Magno y el famoso Julio César. Con estas palabras describió Pedro Páez su emoción al visitar este lugar en 1618, las fuentes del Nilo Azul. Pedro Páez fue un jesuita madrileño, descubridor de las fuentes del Nilo. Superó enormes dificultades y Miquel debe superar también algunas para encontrar su rastro. Camino de Górgora, está lloviendo y la pista se está poniendo en mal estado. Nada, tenemos aquí refugio en esta cabaña etíope. How are you? En Górgora, Pedro Páez diseñó un palacio donde tenía que residir el emperador Susinius. El 25 de abril de 1622, Pedro Páez falleció aquí. Cuando se terminó el palacio catedral que él había diseñado, se trasladaron sus restos allí. Ese palacio actualmente está abandonado, está en ruinas y casi nadie sabe que allí está enterrado Pedro Páez. ¿This way, Susinius? Yes. El camino hasta la tumba de Pedro Páez es de extrema dureza, y seguramente ninguna moto lo ha recorrido nunca antes.
Pero al final, Miquel consigue llegar a su destino para enseñarnos lo que casi nadie ha visto. Este es el palacio catedral que Pedro Páez diseñó para el emperador etíope Susinios. Está completamente abandonado, nada lo recuerda, no hay ninguna placa, no tiene una tumba, no tiene nada, pero estamos aquí. No deja de ser asombroso que un tipo como Pedro Páez llegara aquí, en el siglo XVII, diseñara este palacio, que fuera el primer europeo que vio las fuentes del Nilo Azul, que sea tan despreciado. Al menos yo he llegado aquí, y vosotros, los que seguís este viaje, habéis llegado conmigo. Y después de Etiopía, Kenia, ese gran país del África ecuatorial que reúne todos los atractivos que los europeos tenemos en la cabeza cuando pensamos en África. Las puestas de sol, las selvas, las sabanas, los animales salvajes, los masái. Sin embargo, llegar a Kenia no resulta sencillo, no al menos si lo intentas hacer por carretera, o por la ausencia de ella. Hoy tenemos que cruzar la frontera con Kenia y todas las informaciones son que la Moyale Highway, que son los 500 kilómetros, que es muy complicado, que ha llovido mucho, nos recomiendan que no lo hagamos en moto, yo por lo menos lo voy a intentar. La Moyale Highway es una pista de tierra en el norte de Kenia, legendaria por su extrema dureza y por los bandidos y asaltantes. Es el verdadero desafío africano. No hay hoteles ni comodidades, tampoco gasolineras. Solo estás tú y tu ingenio para sobrevivir. Quien la recorre en moto conoce la verdadera África. El Seven Hills Hotel de Turpi. This is good. Este es el paraíso de la Moyale Highway, con ventanas de madera, techo de zinc y una mosquitera por donde entran los tetos. Cuesta la fortuna de la friolera de $5. White skin girl. Moyale Highway, la carretera de la muerte. El día que los chinos terminen de asfaltar la Moyale Highway, ya no habrá aventura en África. Se podrá recorrer toda por una pista de suave asfalto. Ya, las putas roderas estas están duras como piedras ya. Entonces... Bueno, eso tampoco es verdad, porque los chinos construyen unas carreteras muy malas que pronto se llenan de huecos, de agujeros, de socavones, de grandes bañeras y baches enormes donde puedes meter una moto entera. Así que África siempre será una auténtica aventura. Estamos en Njeri y esta es la tumba de Lord Baden-Powell, el fundador de los Boy Scouts. Que Baden-Powell está enterrado en un cementerio militar no debería sorprendernos. El origen del escultismo fue la guerra de los Boers. Baden-Powell era oficial del ejército británico y organizó una especie de cuerpo paramilitar formado por niños que se dedicaban a investigar, tratando de descubrir el campamento de los descendientes de los holandeses, del enemigo. La guerra de los Boers es famosa porque los ingleses pusieron en práctica la gran idea, la eficaz idea de los campos de concentración. What a change over, mama. Okay, mama. Now tune change. Los alrededores del monte Kenia ofrecen un embarrado recorrido por la selva más salvaje hasta que llegamos a la gran capital, Nairobi. Mi siguiente destino de la ruta Exploradores Olvidados era la India, pero no me podía ir de África sin visitar el Masái Mara. Quizás el último rincón salvaje que queda sobre la Tierra. Para mí fue una experiencia casi sobrenatural el poder recorrer la sabana y compartir el espacio sin carcasa que me protegiera, con jirafas, elefantes, cebras y sentirme prácticamente como un espectador del Génesis, como un invitado al Jardín del Edén. El Masái Mara es el gran ecosistema africano, uno de los últimos lugares puros del planeta. Tierra de animales salvajes y de la tribu guerrera de los Masái, los señores de la sabana. Recorrer este paraje en moto ofrece una visión al nacimiento del mundo sin defensa ni protección. Es como ser un animal más. ¡El Masái Mara! ¡Esto sí que es salvaje, coño! Y así a mi vecino
hablar de guerras y hambrunas, pero de gente orgullosa. Única nación africana que nunca fue colonizada. Ahora te invito a que vengas conmigo a conocer todos esos lugares, a que veas Samarcanda, a que conozcas el desierto y a que des la vuelta al mundo. Y llegamos a Etiopía, el único país africano que jamás ha sido colonizado ni conquistado. Etiopía es un país de enorme belleza y apasionante historia. Etiopía era un reino cristiano asediado por el Islam en el siglo XVII. Es una auténtica aventura recorrer su geografía en moto. Normalmente la gente piensa que venir a África en moto es algo sencillo, que las fotos, por ejemplo, de paisajes bonitos con las motocicletas y tal salen solas. Televisión. Sin embargo, tal vez muchos os preguntéis también quién era yo, de dónde había salido, por qué me presenté como un nómada y por qué escribí un diario. Me gustaría responder a esa pregunta mostrándoos los viajes que hice anteriormente.